Hola, buenos días. Ocean Steam les da la bienvenida al webinar Interpretación de Reportes Meteorológicos. Los reportes meteorológicos es un aspecto esencial para la preparación del vuelo, muchas veces subestimado, que guardando proporciones, pues nos pasa cotidianamente, ¿no? Andando en la calle o en el auto. El factor meteorológico tiene un alto porcentaje en la causa de incidentes y accidentes en la aviación general. Bueno, los dejo con el ingeniero Heidi Arias. Por favor, hagan sus preguntas a través del chat y las iremos contestando en el transcurso del webinar. Estén atentos a la información que iremos colocando en el chat. Va a ser de su interés. Gracias. Adelante, Heidi. Gracias. Hola, muy buen día. Pues me presento con ustedes y bienvenidos. Heidi Arias, de trayectoria, soy ingeniera en electrónica. De ahí estudié la carrera de oficial de operaciones y estuve 4 años en el aeropuerto como oficial de operaciones. Después, bueno, se da la oportunidad de entrar a la parte de capacitación, donde estuve trabajando 15 años como instructora y después como jefa de área durante 2 años. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre la interpretación de reportes meteorológicos, sobre todo la parte básica que es el METAR, y un poco el SPECI, ¿ok? Entonces, bueno, pues como objetivo nos dice reafirmar los conocimientos para la correcta identificación e interpretación de la información meteorológica utilizada en las operaciones aéreas. Bueno, pues aquí viendo lo que nos dice el objetivo es que ya tenemos estos conocimientos, pero bueno, hay identificación e interpretación de nuestra información antes de, como decía Jesús, antes de cada una de nuestras operaciones aéreas, ya que es de suma importancia esta información meteorológica. Y bueno, pues los puntos que vamos a ver es una introducción, el METAR, el SPECI, cómo están conformados los dos, y por último veremos 2 o 3 ejemplos ya conformados de nuestros reportes. Bueno, pues como introducción, primeramente, bueno, cómo está descrita la atmósfera y su composición, nos dice ahí, la atmósfera es la capa de gas que rodea un cuerpo celeste, ¿ok? Que tiene una suficiente masa como para atraer este gas. Los gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en ella si la gravedad es suficiente y la temperatura de la atmósfera es baja. Y bueno, ¿cómo está compuesta la atmósfera? Aquí tenemos nuestra estructura de la atmósfera. Como sabemos, la atmósfera está compuesta de varios gases. Y bueno, pues aquí tenemos estas proporciones. Está compuesta por lo que es nitrógeno, por oxígeno, nitrógeno en una cantidad, como podemos ver ahí, del 78%, oxígeno del 21%, y algunos otros gases raros, gases nobles, hidrógeno, metano, etcétera, el 1%. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a pasar directamente a lo que es el METAR. ¿Qué es el METAR? El METAR es nuestra principal herramienta para poder leer la meteorología. La meteorología está dividida en 2 partes. El día de hoy nada más veremos una pequeña parte de ella. Está dividida sobre todo en información alfanumérica y en información gráfica. La información gráfica ya son los mapas, que es plantear o plantar esta información alfanumérica en un gráfico. Y la información alfanumérica, bueno, pues es a través de un código. Entonces, como información alfanumérica, vamos a empezar con el METAR. El METAR, me dice, es el nombre de la clave utilizada para los reportes meteorológicos de rutina de la aviación. ¿Por qué de rutina? Porque dependiendo del país, sale con una periodicidad ya establecida. Muchos de los países salen cada hora, en los últimos 10 minutos de la hora, y en algunos otros países que ya tienen estaciones automatizadas, el reporte sale emitido cada 30 minutos, ¿ok? Dependiendo del país, pero si no, al menos cada hora, 10 minutos antes del minuto 0, sale emitido nuestro reporte METAR. Y me dice, los grupos de codificación del informe METAR y SPECI contienen un número no uniforme de caracteres. Cuando no se produce un elemento o fenómeno, pues el grupo puede ser omitido, ¿ok? Y tenemos una clave que siempre se utiliza para elaborar estos reportes,
que es esta que vemos aquí, que es METAR o especie y algunos otros caracteres. Vamos a ir justamente en esta plática, pues desarrollando de todos estos caracteres y lo que significa cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a verlo por renglones, ¿ok? Entonces vamos a ver 4 diferentes renglones. Vamos a empezar con el primero. El primero me dice que está dividido en 5 caracteres o 5 códigos. El número 1, tipo de reporte, ya sea METAR o especie. El reporte METAR, decíamos, es un reporte que siempre se va a emitir 10 minutos antes de la hora, y el reporte especie se puede emitir en cualquier momento. Vamos a verlo al final, pero en cualquier momento de la hora si es que es necesario. El número 2 es la clave OASI de la estación. Todos y cada uno de los aeropuertos van a tener un código dado por la OASI en el cual nos va a indicar pues, a qué estación nos estamos refiriendo. El número 3 nos está indicando la zona, la fecha, la hora en horario Zulu, ¿ok? El número 4, a veces aparecerá, a veces no, es un modificador que pudiéramos tener. Y por último de esta línea, el número 5 ya es el primer concepto de nuestro reporte meteorológico, es el viento, dirección e intensidad del viento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir platicando y desarrollando cada uno de estos primeros 5 puntos. Bueno, el primero, decíamos, era METAR o especie, ya les platicaba, si es METAR, va a emitirse cada hora, si es especie, se va a emitir en el momento en el que sea necesario. El segundo campo es nuestro código de la estación. Y bueno, las estaciones están divididas, aquí como lo podemos ver en nuestro mapa, por letras. Entonces, por ejemplo, todo lo que es Estados Unidos, pues vemos una letra K, todo lo que es Canadá, podemos ver una letra C, todo lo que es México y Centroamérica va a estar con una letra M, y siempre los códigos OASI van a estar compuestos por 4 letras, ¿ok? En el caso de México, nos corresponde la letra M de zona y después la letra M de país. Y posteriormente dos letras más para identificar cada una de las estaciones. Por ejemplo, en el caso de México, pues es MM y MX para México. En el caso de Toluca, MM, que es región país, TO para Toluca, ¿ok? Por ejemplo, en Centroamérica, pues podemos ver la letra S. En este caso, no sé, por ejemplo, Argentina, pues podemos ver que es la letra S, para Argentina es la letra A, y para, por ejemplo, el aeropuerto de Buenos Aires, que está situado en Ezeiza, pues sería EZ. Entonces es S-A-S, SAES. Y así están compuestos cada uno de nuestros códigos. Entonces, bueno, justamente en este campo, pues vamos a ver la estación a la que corresponde el reporte meteorológico que vamos a leer. El siguiente, la hora. Pues sabemos que aquí en la aviación los horarios, sobre todo, pues son muy importantes y tenemos que tener una homologación. Esta homologación está dada en función a los horarios o a las horas Zulu, ¿ok? Aquí vemos cómo está dividido el horario Zulu en función al meridiano de Greenwich. Esa es nuestra línea de dónde a dónde parte. México estamos situados en la línea de -6 y algunas pequeñas regiones nos queda también la de -7, pero bueno, la mayoría está en -6. Y de repente que tenemos horario de verano, pues también se nos recorre una hora, quedaríamos situados no situados, movidos a la de -5 por la cuestión de la zona horaria. Entonces, bueno, siempre va a estar dividido en zonas horarias y los dos primeros dígitos va a ser la fecha, por ejemplo, del día 6, 06, del día 15, 15, y los 4 dígitos de hora y minutos, siempre en función al horario Zulu que les comentaba. Bueno. Posteriormente, el modificador. Habrá veces que por un error, por ejemplo, de dedo, se haya emitido, cuando no es una estación meteorológica automatizada, se haya emitido un reporte con un pequeño error. Vamos a usar el modificador COR, que es para hacer una corrección de nuestro reporte.
no sé, probablemente nos equivocamos y pusimos un 0 más al viento, entonces le ponemos METAR de México del día 4 a las 21:45 Zulu, COR. Y después de ahí ponemos ya el reporte correctamente. COR es de corregido. Otro de los modificadores que pudiéramos ocupar es el RTD, que es retard. Este es para cuando por alguna situación no pudimos emitir nuestro reporte meteorológico en tiempo. Decíamos que el tiempo correcto es 10 minutos antes, en adelante del minuto 50 al minuto 0. No lo pudimos emitir en ese tiempo, entonces si ya lo emitimos después de los minutos 0, normalmente se emite como demorado o retard. ¿Ok? Entonces, bueno, este modificador de corregido o demorado no siempre va a aparecer. ¿Ok? Bueno. Y nos vamos para nuestro primer ya concepto del reporte meteorológico, la parte de dirección e intensidad del viento. ¿Ok? La dirección, pues va a ir en función, ahorita lo vamos a ver, a nuestra rosa de los vientos, en función a los grados. Se van a reportar siempre con 3 dígitos. Si es menor a 100 grados, va a ser, por ejemplo, si viene de los 50 grados, va a ser 0, 50. Si es mayor a los 100 grados, pues simplemente con sus 3 dígitos, viento de los 270, viento de los 180, viento de los 110. ¿Okay? Entonces siempre se van a usar 3 dígitos para la dirección del viento. Y la intensidad generalmente vamos a reportar, no sé, 5 nudos, 0,5, 10 nudos, pues bueno, los 2 dígitos, 10, 15 nudos, 20 nudos, así. Si en algún momento hubiera alguna situación que requiriera que fuera mayor a 100 nudos, también se va a utilizar 3 dígitos. Entonces, lo más común por los tipos de viento que tenemos en los aeropuertos, pues no son tan fuertes, es 5 dígitos, pero si llegáramos a tener alguna situación en la que hubiera pues, un huracán cercano o alguna cosa así, se pueden usar 3 dígitos más. Entonces podría ser viento de los 110 con 112 nudos o con 115 nudos. No hay problema, se pueden utilizar. Ahora, el viento no siempre va a ser constante. Generalmente esto que decimos viento de los 115 con 5 nudos son nuestros promedios que se vienen manejando durante el transcurso de nuestra observación. Entonces, habrá ocasiones en las que de repente tengamos rachas o picos de esa intensidad del viento. Y aquí me dice que cuando tengamos rachas durante los 10 minutos anteriores a la hora de la observación, a la hora de la emisión de nuestro reporte, pues tenemos que hacer tenemos que reportarlos si son mayores a 10 nudos. Entonces, bueno, las rachas, aquí en el pequeño ejemplo, nos lo indica como con la letra G. La letra G se ocupa de la palabra en inglés ghost o ghosting, que nos indica las rachas. En el ejemplo me dice viento de los 310 con 15 nudos, rachas hasta 27. Quiere decir que el viento pues, está como promedio en los 15 nudos, pero de repente podemos encontrar algunos picos de hasta 27 nudos. ¿Ok? Entonces, ese es el viento arrachado, cuando lo que nos varía es la intensidad en ciertos picos. Ahora, también podemos tener ciertas variaciones de dirección, ya no de fuerza, sino de dirección, de dónde viene el viento. Y aquí vamos a tener 2 situaciones. Cuando el viento es no muy fuerte, es decir, de 6 nudos o menos, yo solamente lo puedo reportar como viento variable de 3 nudos, 5 nudos, 6 nudos. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a reportar? Como BRB, o cómo lo voy a interpretar, BRB, variable de 3 nudos. Aquí no importa tanto de dónde venga, porque como no es un viento fuerte, no es necesario que me digan viene de los 110, viene de los 80, viene de los 270. Aunque me digan viento variable de 3 nudos, 4 nudos, yo sé que va a ser un viento que no me va a afectar significativamente mi seguridad, mi rendimiento, etcétera. Entonces se puede declarar solamente como BRB. Ahora, ya cuando el viento es mayor a 6 nudos y es un viento más fuerte, entonces ahí sí tengo que tener en cuenta, y el piloto también tiene que tener en cuenta de dónde viene. En este caso,
por eso se va a poner, ahí en el ejemplo me dice viento de los 210 con 10 nudos, y luego me dice 180, Víctor 240, que es la dirección de donde está variando, es la dirección media. Bien, les voy a explicar un poquito más en el pizarrón para que lo veamos, ¿ok? Entonces, viento de los 210 con 10 nudos. Y me decía que estaba variando entre los 180 y los 240, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos indica es esta variación. Si nosotros tenemos nuestras direcciones, los 180 pues están aquí, los 240 pues más o menos van a estar por aquí. Entonces, de los 180 a los 240 tenemos 60 grados. Nuestra línea intermedia serían los 210, que es justamente lo que está indicándonos como promedio, ¿ok? Viento de los 210, que es nuestra variación promedio de dónde a dónde se está moviendo el viento. Bueno. Ok, continuamos. ¿Hasta aquí tendremos alguna duda? Por ahí, cualquier duda, ya saben que pueden hacerla en el chat. Los estamos leyendo, ¿ok? Ahora, viento calma. Viento calma, pues, así como dijimos, puede venir de algún lado, puede no haber viento, puede simplemente estar tranquilo. El viento calma, se siguen utilizando los 5 dígitos que comentamos, pero estos 5 dígitos pues van a ser ceros, ¿ok? Cualquier viento con intensidad menor a un nudo se codificará como viento calma. Es un viento que no me afecta, o es un viento simplemente que no existe. Hay veces que nada se mueve. ¿Y cómo vamos a ver si se mueve o no se mueve? Bueno, en la aviación, además de tener ya ciertas estaciones meteorológicas, a ver, denme un momentito. Tenemos lo que es el cono de viento, y entonces con el cono de viento vemos qué tanto está en función a la dirección a la que está dibujando el ángulo. Ese cono de viento es la intensidad a la que nos va a indicar, ¿no? Por ejemplo, si es viento calma o si es viento un poco más fuerte, y también la dirección e intensidad, claro. Como les comentaba, también ahí cuando se necesite, en caso de un viento muy fuerte, vientos con intensidad mayor a 100 nudos, se pueden declarar con 6 dígitos. Ahí tenemos algunos ejemplos: viento de los 240 con 115, viento de los 030 con 90, rachas hasta 110, ahí estamos ocupando ya 3 dígitos, no hay problema. Viento de los 180 con 100 nudos, rachas hasta 125, ¿ok? Ahora, en algunas ocasiones no se puede tener una precisión del viento y nos lo va a dar como un viento estimado. Entonces, cuando es un viento estimado que no se puede calcular exactamente, se va a manejar con la letra E. Ahí tenemos un ejemplo: viento estimado. Empezamos con la letra E y los 5 dígitos de los 030 con 0,6 minutos, ¿ok? No sé si hay alguna duda respecto al viento. Como les comentaba, pues ahí tenemos las diferentes direcciones del viento, y normalmente pues se van a manejar en función a nuestra conocida rosa de los vientos. Por ejemplo, algunas veces se va a dar ya 100 grados, como lo estuvimos platicando, o en algunas otras ocasiones la tendencia a de dónde se está moviendo, del norte, del sur, del este o del oeste, o en sus diferentes variaciones dependiendo de los grados que vaya formando. Noreste, sureste, noreste, sur-sureste, este-noreste, etc. Entonces ahí tenemos
16 diferentes variaciones de donde pudiera venir el viento. ¿Ok? Y también, pues, tenemos algunas otras variaciones. Si hay rachas, si hay turbonadas, también se van a poner en nuestros reportes meteorológicos. Bueno. Si no tenemos ninguna duda con el viento, vamos a hacer nada más una recapitulación de estos puntos para continuar con nuestros siguientes códigos. Quedamos que el punto número 1 era si era un metaro-especie, el punto número 2 era la estación, el punto número 3 era el día y la hora, Zulu, la que se emite el reporte. El punto número 4 era si había algún modificador, ya sea de corregido, de morado, etcétera. Y el punto número 5 era el viento. ¿Ok? Bueno. En este caso vamos a ver los siguientes dígitos, las siguientes claves, que es en este caso el 6, el 7 y el 8. El 6 vamos a ver la visibilidad. El 7, que también no todos los aeropuertos cuentan con este punto, que es el alcance visual de la pista, que es el RBR, y el 8, que son fenómenos de tiempo significativo. Ok. Bueno, uno de los puntos importantes es la visibilidad. La visibilidad, en el caso de los reportes de Norteamérica, se va a dar en millas estatutas. ¿Ok? En casi el resto del mundo, digo casi, porque en algunos otros por ahí va a haber algunas ligeras variaciones, pero en casi el resto. ¿Ok? Pero bueno, aquí en Norteamérica y hablando de México, nuestros reportes siempre van a venir en millas. Y aquí lo tenemos, la visibilidad predominante, dice, se codifica en millas estatutas o en fracciones, seguido de la abreviatura SM, Statute Mile, que indican las unidades en las que se va a determinar la visibilidad horizontal de acuerdo a la siguiente tabla. Si lo vemos aquí, la parte más crítica, que es menos de una milla, lo vamos a ver en 16avos, ¿ok? Que sería, bueno, vamos a definir un punto importante primero. ¿Cuánto mide una milla estatuta? ¿Cuánto es una milla estatuta? Una milla estatuta son 1.600 metros. Si lo vemos aquí en 16avos, entonces estamos hablando de que vamos en metros, que es como nuestra unidad que ubicamos un poquito más. Cada 100 metros es lo que vamos a reportar. 0 millas, un 16avos, que más o menos equivale a 100 metros, un octavo, que son 200 metros, 300 metros, etcétera, hasta llegar a una milla. De una milla a 2 millas ya no es tan crítico. Pero tampoco es que sea muy buena la visibilidad, pero ya no es tan crítico. Entonces ahí ya nada más lo vamos a dividir en octas o en octavos, ¿ok? Entonces es 1 un octavo, 1 un medio, 1 un cuarto, etc. De 2 a 3 millas, que ya hay mejor visibilidad, ya nada más va a ser en cuartos. 2 un cuarto, 2 un medio, 2 3 cuartos y después 3. De 3 hasta 10 va a ser de 1 en 1. Y de 10 en adelante, hasta 15. Y de 15 en adelante ya van a ser 15, 20, 25, de 5 en 5. ¿Ok? Algo importante es, pues, ¿qué tanto abarca mi reporte meteorológico? Eso es un punto muy importante. Les voy a explicar un detalle aquí en el pizarrón. De qué tanto abarca nuestro reporte meteorológico. Bueno, nuestro reporte meteorológico va a abarcar básicamente de nuestro centro, de nuestro aeropuerto, de nuestra estación, va a abarcar lo que son 5 millas. ¿Ok? Eso es lo que va a abarcar nuestro reporte. Ahora, en algunas ocasiones nos va a reportar otras 5 millas más, pero esta lo va a reportar ya como una vecindad, que son 5 millas a la redonda de mi aeropuerto. Y a veces, si llega a haber algún otro fenómeno meteorológico un poco más alejado de esas 10 millas que está reportando,
simplemente nos va a comentar que hay algún fenómeno distante, que es después de las 10 millas. Entonces, bueno, pues nuestro reporte meteorológico así es como va a estar. 5 millas más de reporte que nos lo marcará como vecindad, y después de 5 millas, en algunas ocasiones nos marcará algún fenómeno distante. ¿Ok? Bueno, pues regresemos a nuestra presentación. Ok. Y bueno, aquí tenemos una tabla de conversión de visibilidad que les decía cuánto equivale en millas estatutas en metros, ¿no? Decíamos que más o menos era una milla estatuta, 1609 metros, entonces un 16avo son más o menos 100 metros. Bueno. Ahora, en algunos aeropuertos podemos tener una variación en cuanto a la visibilidad. Hay veces que la visibilidad predominante de nuestro meteorólogo que hizo el reporte es diferente a la que puede tener la torre. Entonces, siempre dentro del cuerpo de nuestro reporte va a ir especificada la más restrictiva, ¿ok? Aquí tenemos dos ejemplos hasta abajo. Dice METAR de México, del día 24 a las 12:45, etcétera. Y si lo vemos ahí, nos dice visibilidad de 2 millas. 2 millas estatutas. Pero si nos vamos hasta el final, donde nos da las notas, dice 8/002, ahorita platicamos de eso, pero al final me dice Tower Visibility, 2/3. Entonces aquí sí vemos cuál es menor, 2 o 2/3. La menor es 2, entonces esa viene dentro del cuerpo del reporte. Y en la parte de notas me dice, pero la visibilidad de torre es de 2 millas con 3/4. En el caso que fuera al revés, que quien tuviera mejor visibilidad es la torre y no el meteorólogo que está en campo, en la superficie, él lo va a reportar como el segundo que vemos aquí. METAR, etcétera, del día. En cuanto a visibilidad me dice 0 millas, que es el más restrictivo, y si nos vamos hasta las notas, me dice Surface Visibility, que sería la de nuestro meteorólogo que está emitiendo el reporte, es de media milla. Entonces, así es como se va a reportar cuando llegara a haber una diferencia sobre el cuerpo del reporte, la visibilidad más restrictiva, y en el caso de las notas, la visibilidad que ve el otro un poquito mayor. Tenemos una pregunta. Ok. De Víctor. ¿Por qué algunos países dan el reporte de visibilidad en kilómetros? ¿No debe de estar estandarizado? De hecho, sí, está estandarizado, y está estandarizado a metros. Más bien los que somos un poquito necios somos Norteamérica, y eso yo creo que, pues Estados Unidos y México y Canadá por seguirles un poquito la tendencia, pero la estandarización, si nosotros vemos reportes casi de todo el mundo, van a estar en metros. Aquí, cuando nosotros veamos una visibilidad, por ejemplo, que diga 1000, ni siquiera va a tener unidades, simplemente va a decir 1000, 5000, 10,000, bueno, no 10,000, no. Lo máximo, ¿saben cuál es? Es 9999. 9999 me indica que es despejado, o sea, 10 kilómetros. Entonces, los reportes en realidad sí están estandarizados a metros en todo el mundo, excepto Norteamérica, por una situación que, pues yo creo que es... El reporte meteorológico está diseñado es curioso porque se supone que debería tomar lo que sería el sistema métrico internacional, pero bueno, pues sabemos que Estados Unidos y que tuvo mucho peso en esta estandarización de los reportes, pues bueno, así lo trabajaron ellos, y México se adhirió a este punto. También vamos a ver más adelante que otro punto que igualmente en el resto del mundo se maneja en una unidad, en México y en Norteamérica se maneja en otra unidad.
En algunos países también, algunos, y podría decir específicamente China, por ejemplo, hay otra diferencia. Lo que es la velocidad bueno, el viento, dirección y el viento que les comentaba hace rato, se mide en metros por segundo, el viento, dice MPS, metros por segundo. Entonces, hay pequeñas variaciones, sí está estandarizado, de hecho, pues para esto está este código, pero bueno, pues hay pequeñas variaciones ahí con los países. Si tú ves un reporte de China, lo vas a ver como MPS el viento, ¿ok? Y sí, lo que es la visibilidad en casi todo el mundo lo vas a ver en metros. Te digo, no va a tener una unidad. Al final viene un reporte donde lo podemos checar. No va a tener una unidad, pero así lo podemos. Cuando no tengamos el SM, que es Status Mile, entonces vamos a saber que está en metros. Así de sencillo. Bueno, ok. El siguiente es el RVR, que es el alcance visual en la pista, que es una ayuda, una herramienta para cuando tengamos muy poca visibilidad, y algunos aeropuertos tienen esta herramienta, que es pues un instrumento que nos indica sobre la pista cuánta visibilidad podemos tener, ¿ok? Y el RVR, aquí lo podemos ver cómo se va a ir conjuntando. Vamos a verlo hasta abajo, nos dice R24, diagonal 1000 FTN. ¿Qué quiere decir esto? Primero la R simplemente nos va a indicar runway o la pista, luego nos va a indicar el número de la pista, que es la 24, indicar en inglés LOR, que es left o right. Si tuviéramos una tercera pista central, pues con la letra C, central, y después, ¿cuánto es lo que alcanzamos a ver? 1000 pies, 2400 pies, 800 pies, eso es lo que nos indica. Y tenemos tres modificadores que pudieran ser al final la N, la U o la D. La N quiere decir que, por ejemplo, tenemos un banco de niebla y pues no se mueve, ahí está. Entonces, esa visibilidad de 1000 pies ni aumenta ni disminuye, simplemente pues le vamos a tener de 1000 pies N, que es, pues, no hay cambio adicional o aparente. Cuando la letra es la U, quiere decir que se está despejando, que está subiendo esa visibilidad. Y cuando la letra es D, quiere decir que está descendiendo, disminuyendo o bajando esa visibilidad. Entonces, pues cuando tenemos una letra N, quiere decir que pues no esperamos grandes cambios, simplemente está ahí estático, estacionario nuestro fenómeno que nos está provocando esta poca visibilidad. Cuando tengamos una letra U, quiere decir que ya está despejándose, que ya se está moviendo ese fenómeno, y cuando tenemos una letra D, pues al contrario, quiere decir que ese fenómeno se está haciendo más fuerte y por lo mismo, pues está disminuyendo la visibilidad. ¿Ok? Bueno. Y de esta línea, pues nuestro último punto son los fenómenos de tiempo significativo, de tiempo presente. Estos fenómenos, pues bueno, aquí tenemos una tablita con esos descriptores. Primero nos indicaría la intensidad. Si es ligero, vamos a encontrarlo con un signo menos. Si es moderado, no va a llevar signo. O si es fuerte, va a llevar un signo positivo de más. Y, por ejemplo, cuando el fenómeno se presenta en la vecindad, va a ser con la letra Víctor Chávez. Decíamos, la vecindad es cuando estamos de nuestra estación 5 millas afuera, ¿ok? Después, el tipo de fenómeno, por ejemplo, como es su descriptor. Esto normalmente, pues va a ser, por ejemplo, superficial, bancos o parciales, van enfocados un poquito más hacia niebla, neblina. Por ejemplo, Delta Romeo es arrastre por viento, que es drizzle, BL, levantamiento, que es blowing, chubasco, tormenta eléctrica, TS, FZ, que es súper enfriado, súper congelado. Nuestros fenómenos, llovizna, Delta Zulu, RA, lluvia, SN, nieve,
SG, granitos de nieve, India Charlie, por ejemplo, Ice Crystals, IC, Papa Eco, pelotitas de hielo, GR y GS son granizos, nada más que de diferente dimensión, de diferente tamaño. Fenómenos de oscurecimiento, neblina, niebla, humo. Aquí hay que tener cuidado porque casi siempre confundimos la niebla con la neblina, ¿ok? Curiosamente, o con la bruma, como le llamamos a veces, ¿no? Que está más abajo, que es HZ. ¿Cuál es la diferencia entre niebla y neblina? La visibilidad que me provocan y, es decir, la densidad, ¿ok? La neblina es un poquito menos densa, me da más de 1 milla de visibilidad y la neblina regularmente me va a dar menos de 1 milla de visibilidad. Es como la diferencia, además de que siempre la neblina va a estar situada como techo a nivel de piso, ¿ok? Humo, FU, Víctor Alfa, que es cenizas volcánicas, Delta Unión, polvo, Sierra Alfa Arena, Hotel Zulu Bruma, Papa Yankee Spray, y algunos otros, por ejemplo, Papa Oscar, remolino de polvo, Sierra Quebec, Turbonada, Fox Charlie, una nube en un ojo de tornado, Sierra Sierra, tormenta de arena, Delta Sierra, tormenta de polvo. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos estos fenómenos que podrían ser nuestros fenómenos de oscurecimiento o de tiempo presente, lo que tenemos en el momento en nuestro reporte que está sucediendo. Y bueno, pues aquí podríamos ver lo que les expliqué hace rato en el pizarrón, de dónde está sucediendo nuestro fenómeno en cuanto al calificador de proximidad. Decíamos que nuestro reporte abarca 5 millas, después de la milla 5 a la milla 10 sería nuestra vecindad y más de 10 millas sería distante. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, hay una pregunta de Víctor. En algunas estaciones siguen utilizando el término Charlie, Víctor, Oscar, Kilo. ¿Es correcto? Charlie, Víctor, Oscar, Kilo. El término es CAVOC. Lo mismo, el término CAVOC no se ocupa en Norteamérica, pero se ocupa en el resto del mundo. Y CAVOC lo que indica es Ceiling and Visibility OK. Sí se ocupa aquí en nuestros reportes en México. No los vamos a encontrar porque pues, estamos norteamericanizados. El término CAVOC no lo ocupamos, simplemente si tenemos lo que sería, lo que significa CAVOC es Ceiling and Visibility OK. Si tenemos un techo, pues sería un Sky Clear, y la visibilidad más de 6 millas, más de 10 millas, así lo reportamos como Sky Clear y 10 millas, 6 millas. Digo 6 millas porque se supone que si mi reporte me abarca 5 millas, después de esas 5 millas que sería sobre mi estación, yo ya no tengo ningún problema, entonces pues lo marco como Sky Clear, no tendría yo ningún problema sobre mi estación para mis despegues y aterrizajes, ¿no? Que sería para mis operaciones. Y bueno, pues aquí tenemos una tabla con los posibles modificadores. ¿Ok? Bueno. Los siguientes códigos de mi reporte. 9, 10, 11 y 12. El número 9 me indica la condición de cielo y techo, que va muy pegado a lo que decíamos del CAVOC, que es Sierra Alfa Víctor Oscar Kilo. ¿Ok? CAVOC. Ceiling and Visibility, ¿ok? Que es mi condición prácticamente de cielo y techo junto con mi visibilidad. El punto número 10 son mis dos temperaturas, mi temperatura ambiente y mi temperatura punto rocío. Mi número 11 es mi altímetro y el número 12 es simplemente el indicativo de que de ahí en adelante vamos a tener algunas notas. Entonces, bueno, vamos a ver estos 4 campos más. Bueno, en cuanto a la condición del cielo, el cielo se va a dividir en octas, ¿ok? El cielo se va a dividir en 8 partes y en función a cuántas partes estén cubiertas de nubes, es lo que nos va a decir, pues, si está despejado, si está nublado, medio nublado,
o si que está completamente cerrado nuestro cielo. Aquí tenemos justo la definición de CAVOC que preguntaban, Ceiling and Visibility, ¿ok? Y me dice, se utiliza cuando la visibilidad es mayor a 10 kilómetros, cuando no hay nubosidad debajo de 5,000 pies y cuando no hay precipitación y fenómenos de tiempo presente. Y como les comentaba, pues en realidad no se ocupan más que en el resto del mundo, excepto en Norteamérica, ¿ok? Y bueno, fíjense, me voy a pasar tantito aquí. Nuestro cielo lo vamos a dividir en octas, entonces dependiendo del número de octas cubiertas por nubes y sus diferentes altitudes de esas nubes, pues vamos a dar lo que sería nuestro cantidad de cielo cubierto, ¿ok? Si tenemos, por ejemplo, cubierto totalmente, pero prácticamente en el piso, pues nada más podríamos dar una visibilidad vertical cuando está completamente cerrado. Bueno, cuando está totalmente despejado, que no hay nubes, que está 0 octas cubiertas, pues simplemente decimos sky clear o clear. También aquí, si vemos, hay dos excepciones, que sería Sierra Kilo Charlie o Charlie Lima Romeo. También es una pequeña diferencia en nuestro reporte, ¿no? Sky clear o clear, que es exactamente lo mismo, nada más que, bueno, pues en algunos lados ocupamos sky clear y en otros ocupan el clear. Bueno, si tenemos 1 o 2 octas cubiertas, bueno, vamos a tener el indicativo de few, 1 o 2 octas cubiertas, 3 o 4, scattered o medio nublado, 5, 6 o 7 octas, broken o nublado, y cuando está cerrado 8 de 8 sería overcast. Si está cerrado, pues ahí, además, si está muy baja el techo, nos vamos al primero, que sería el de visibilidad vertical, aunque tanto vemos hacia arriba, ¿ok? Bueno, y adicional a decir cuánta cantidad de cielo tenemos cubierto, pues también tenemos que decir cuál es la altura de nuestros techos, ¿ok? Y se va a dar con 3 dígitos. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Me dice, se podrá tener un reporte de hasta 3 capas diferentes de altura. El nivel más bajo siempre se va a reportar primero y al último el nivel más alto. Siempre que haya estos dos tipos de nubes, que es nubes cumulonimbus o cumulus congestus de extensión vertical, que son las tower cumulus, siempre van a ir reportados dentro de mi METAR, ¿ok? Cualquier otro tipo de nubes no, pero estos dos tipos de nubes que son muy especiales porque son nubes de crecimiento vertical y son las que podrían causar pues, más riesgos dentro de lo que es mi seguridad en mi vuelo, son las que siempre van a tener que aparecer dentro de nuestro reporte meteorológico. Los cúmulos nimbus o los tower cúmulos, que son nubes de crecimiento vertical. Bueno, ok. Vamos a irnos a algunos ejemplos para que veamos cómo se codifican. Bueno, los dígitos ya no puse ningún ejemplo. Bueno, tenemos algún ejemplo, por ejemplo, el de visibilidad vertical, ahí en negritas a la mitad de la página nos dice Víctor Víctor 000 y un poquito más abajo sería Víctor Víctor 003. Estos 3 dígitos, si quieren nos pasamos para pizarrón para que se los explique. Estos 3 dígitos siempre van a estar dados en miles. Por ejemplo, Víctor Víctor 003, lo que me indica es que solamente vamos a tener 300 pies de visibilidad. Si tenemos algunas nubes y las tenemos a, no sé, por decir a 2000 pies, pues es 020, y esto me indica 2000 pies. ¿Ok? Como ven, aquí le estoy agregando 2 ceros. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si yo dijera broken 200, lo que me indica, si le agrego 2 ceros, es que tengo un cerrado a 20.010. Y es así como va a estar conformado cómo va a ir reportándose qué tanta cantidad de cielo tengo cubierto y cuál es justamente esa base de mis nubes, ¿okay? Lo que sería el techo. Bueno. Ok. Bueno. Es que yo lo que estoy viendo es eso, ¿no? Ok, bueno. Continuamos entonces. Si no hay ninguna duda, pues continuemos. Vamos con nuestro altímetro. El altímetro es otro de los puntos que comentaba que, aunque esté estandarizado, pues vamos a tener ahí una pequeña variación en Norteamérica. Lo vamos a dar, el altímetro lo podemos tener en dos diferentes unidades, ya sea en pulgadas de mercurio o en hectopascales, ¿ok? En el caso de Norteamérica lo vamos a dar en pulgadas de mercurio, ¿ok? Entonces vamos a tener dos variaciones. Bueno, miren, aquí se los voy a poner. Cuando lo tengamos con la letra A, quiere decir que va a estar en pulgadas de mercurio. ¿Ok? Y en pulgadas de mercurio nuestros estándares son de 29.92 a como estándar. ¿Ok? Cuando tengamos en el resto del mundo, cuando tengamos la letra Q, nos va a indicar que está en milibares o en hectopascales. ¿Ok? Y nuestro estándar va a ser de 1013.25. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener esta variación. En nuestra presentación, pues ahí podemos ver el ejemplo. Nos dice A, el altímetro, 3022. ¿Ok? Entonces, 3022, al tenerlo con la letra A, pues lo que nos indica es que está en pulgadas de mercurio. ¿Ok? Ahora, cuando no se puede codificar o cuando tenemos alguna duda para determinarlo, pues lo que podemos poner es A y diagonales, simplemente indicando que no se pudo calcular adecuadamente ese altímetro. En algunos reportes lo mismo va a pasar como lo vimos con la letra Q, nada más que pues va a ser otras unidades. ¿Ok? Bueno. El último punto de esta línea es remarks, que son los grupos de notas. RMK son remarks y lo único que me indica es que a continuación de todo lo demás son notas. Y bueno, aquí cabe mencionar que si el reporte está homologado, pues las notas, no tanto las notas, todavía están un poco más, dicen por ahí, tropicalizadas al país. En algunos países ni siquiera existen los remarks, ¿no? Se acaba el reporte aquí, terminamos. Pero en algunos otros países sí tenemos lo que son los remarks. En el caso de México vamos a tener algunos campos de los remarks. Aquí los vamos a ver a continuación, que son del punto 13 al punto 18 que vamos a ver. El punto 13 me dice que es el sea level pressure o la presión a nivel medio del mar. El punto 14 es mi variación trihoraria de la presión. El punto 15 es mi variación en cuanto al cambio de presión
pero en 24 horas. El punto 16, si hubiera lluvia, lo que me va a indicar es la cantidad de precipitación acumulada, cuánto ha caído, ¿ok? Y el punto 17 me va a indicar las tipo de nubes y si son medias, bajas o altas. Y el número 18, si hay condiciones recientes. Por eso empieza con la letra R. Ahorita vamos a ver. Bueno, el Sea Level Pressure. El Sea Level Pressure y muchos de estos puntos que vimos dentro de las notas van a estar siempre incluidos en el reporte de cada 3 horas. Es decir, en el reporte de las 0, de las 3, de las 6, de las 9, de las 12, de las 15, de las 18 y de las 21 Zulu. O sea, siempre. En el de las 2 Zulu no lo vamos a encontrar, en el de las 7 Zulu tampoco lo vamos a encontrar, simplemente va a ser cada 3 horas. Y, por ejemplo, no, es muy sencillo porque va a estar codificado en hectopascales. Ahí en el ejemplo me dice Sea Level Pressure 16.4 o 164 me indica 1016.4. Hace rato les comentaba que en cuanto a hectopascales, pues mi estándar es 1013.2, 1013.25, entonces simplemente el Sea Level Pressure lo que me indica es 2 dígitos, punto, y el decimal. Entonces, 1016.4 o en el de abajo, 933 sería Sea Level Pressure de 933.3. Aquí nada más sí habría que ubicar que si yo digo, en el caso de abajo, Sea Level Pressure de 1090 es 1013, y yo digo que hay una 1093, pues estaría como, híjole, una superpresión alta, bárbara. Entonces, sí hay que tener cuidado de ubicar que mi estándar es 1013, entonces de ahí 1030, 1035, cuando mucho 1040 tal vez, y de ahí para abajo entonces ya no serían miles, sino serían 900, como es el segundo caso, serían 993, punto, al decimal, punto 3, ¿ok? Es la variación. De igual manera, si no se puede determinar, pues sería Sea Level Pressure y 3 diagonales que me indicarían que no pudo ser determinado. Bueno, y aquí tenemos una pequeña tabla de conversiones de presión. ¿Ok? Bueno, el número 5 lo que me indica es una variación intrahoraria de la presión. En esta variación intrahoraria de la presión tenemos el campo de los 5, que simplemente me va a indicar el número 5, que vamos a hablar de una variación intrahoraria. Y luego tenemos una letra A y 3 letras P. La letra A me va a indicar lo que tenemos en esta tabla, un número, un dígito, que sería el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, hasta el 8, de si sube, si baja, si se mantiene estática, etcétera. Aquí, por ejemplo, es lo que está dibujando literalmente nuestro instrumento que marca la presión. Por ejemplo, aquí el número 0, si vemos, es una pequeña raya hacia arriba y luego una pequeña raya hacia abajo, subiendo y después bajando. El número 1, por ejemplo, es subiendo y después se mantiene estático o estacionario. El número 2 simplemente es subiendo, el número 3 bajando y después subiendo, el número 4 se mantiene estacionario, el número 5 baja y luego sube, el número 6 baja y después se mantiene estacionario, el número 7 simplemente bajando, el número 8 subiendo, bajando, o haciendo o de estacionario a bajando, ¿ok? Entonces, eso es lo que me va a indicar la letra A o el siguiente dígito después del 5. Si está subiendo, si está bajando, si está estacionario, si sube, si baja. En las últimas 3 horas, cómo se comportó. Y las 3 P's, pues ya me va a indicar cuánto fue ese movimiento, cuánto fue esa variación, ¿ok? De igual modo, si no se puede determinar, pues sería el 5 y las diagonales.
Miren, aquí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, dice, si la presión de hace 3 horas fue de 783 hectopascales y la presión actual es de 781, pues vemos que de 783 a 781 hay una disminución. Entonces, si vemos en nuestra tabla, una disminución es el número 7, ¿ok? Y vamos a ver que de 783 a 781.6, la diferencia es de 1.4 hectopascales. Entonces, fíjense cómo se va a reportar. Sería 5, 7, 0, 1, 4, que sería 0,1 los enteros, en este caso 1 hectopascal, y el punto 4, 1.4. En el caso de abajo, fíjense que tenemos ahí un 52009. El número 2 lo que me indica es que sube, ¿ok? Entonces, me dice, tengo en este momento, hace 3 horas tuve 780.7, actualmente tengo 781.6, entonces la diferencia es de 0.9, entonces sería 5, que es mi indicativo simplemente de que es mi variación trihoraria, el 2 de que está subiendo, y 0,0, porque no llega a 1 hectopascal, fueron solamente 0.9, el 9 ya es mi decimal de que es lo que aumentó, ¿ok? Entonces, no es difícil, pero pues sí hay que tener sobre todo un poquito a la mano cierta información, en este caso por nuestras tablas de qué me indica el segundo dígito, porque los otros pues nada más es la diferencia. Pero pues sí hay que saber si sube, si baja, si se mantiene estacionario, a qué equivale esa, lo voy a decir como está en el código, esa letra A en mi código, de si sube o si baja. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con la variación trihoraria de presión? Bueno. Luego tenemos un cambio en 24 horas. Entonces, el número 9 lo que me va a indicar es simplemente que hay un valor de cambio en la presión de 24 horas. Ese es el primer dígito. Y los siguientes dígitos lo que me van a indicar es cuánto fue esa variación respecto a hace 24 horas. Y está dado en un código del 1 al 50 y del 50 al 99. Si es del 0 al 50 o al 49 en este caso, es una presión que ha aumentado en esa cantidad. Si es del 50 al 99 es que la presión ha disminuido. Por ejemplo, si yo tengo, ahí viéndolo en la tabla, un 10, la presión ha aumentado 1 hectopascal. Si yo tengo un 40, la presión ha aumentado 4 hectopascales. Pero si yo tengo un 60, la presión ha disminuido 10 hectopascales, porque ahora mi base va a ser a partir del 50. Del 50 al 60 tengo 10, entonces no quiere decir que subió 60, sino como ya estamos después del 50, quiere decir que ahora son disminuciones de 10. Entonces, bueno, viendo aquí mis ejemplos que tengo hasta abajo, 903 me indica el 9, quedamos que simplemente era una variación, y el indicativo de la variación de 24 horas, 0,3 es un aumento solamente de 3 hectopascales en las últimas 24 horas. 955 o 955 me indica 9, mi indicativo de variación en 24 horas, y el 55, en este caso como está después del 50, ahora es una disminución de 5 décimos de hectopascal en las últimas 24 horas. Estos valores, no les voy a decir que no me sirvan de nada, sirven como datos estadísticos o de referencia, pero para una situación de un reporte meteorológico, la verdad es que no nos sirven mucho, porque bueno, el reporte meteorológico, pues lo que queremos es saber las condiciones actuales y no, pues qué pasó hace 24 horas. Sí nos sirven como para tener un estadístico y para ver, sobre todo cuando tenemos algún fenómeno o algún sistema de presión o alguna situación así, pues cómo se va a ir comportando, ¿ok? Pero para un reporte en el momento, pues en las notas prácticamente lo que me sirve es si hay lluvia y las nubes. Bueno, el siguiente campo es la cantidad de precipitación. Y justamente, pues, es si hubo lluvia, cuánto fue la cantidad de agua que cayó y en qué momento.
El primer campo, que es el número 6, justamente es igual que los demás, es lo que me va a indicar que voy a hablar de cantidad de precipitación. El 6 siempre va a aparecer, me va a indicar cantidad de precipitación. Y luego nos va a indicar qué tanta cantidad y el último dígito en qué periodo de tiempo. El periodo de tiempo también vamos a tener una tablita. Generalmente el periodo de tiempo que va a ser significativo para nosotros es el que está determinado con el número 5. ¿Por qué? Porque si vemos en esta tablita es la precipitación total durante la hora que precede la observación. Hay algunos que me dicen, pues durante las 24 horas anteriores a mi observación, pues bueno, para un reporte meteorológico, pues tampoco me va a servir mucho. Ay, hace 24 horas llovió. A menos de que ya haya un fenómeno que pues ha seguido lloviendo, cuánta cantidad tenemos acumulada, pero la realidad es que lo que más nos va a servir es el número 5, que es pues, justamente cuánta cantidad de precipitación tengo en este momento, ¿ok? O bueno, en la última hora. Entonces, bueno, ahí vemos, por ejemplo, 6,305, pues quiere decir que ni siquiera hubo al menos 1 milímetro o 0.1 milímetro, o sea, muy poquito, lo marcamos como 0, no hubo una cantidad significativa de precipitación en la última hora que precede la observación. El siguiente ejemplo dice 6,0255. Cantidad de precipitación de 2.5 milímetros en la hora que precede la observación, que es el número 5. ¿Ok? Dice, cuando no haya ocurrido precipitación, ahorita que no está lloviendo, pues ese campo, aunque simplemente se va a omitir porque pues, no hay precipitación, de nada me sirve que diga 6,0005. No, o sea, simplemente se omite. ¿Ok? Bueno. Esto ya lo habíamos visto hace rato cuando tenemos lluvia, llovizna. Podemos tener criterios de intensidad. También aquí lo podemos encontrar. Por ejemplo, ligera, moderada o fuerte. Ligera, decíamos, si va a estar un signo positivo. ¿Hasta cuánto es ligera, moderada o fuerte? Bueno, aquí tenemos en nuestra tabla, en cantidad de milímetros, sería ligera, 2.6 milímetros por hora, moderada de 2.7 a 7.6 y fuerte más de 7.6 milímetros por hora. Ese sería nuestro criterio para la cantidad o la intensidad de la lluvia. ¿Ok? Bueno, el siguiente campo, que este campo casi siempre va a estar presente a menos de que tengamos un sky clear, que pues ahí sí no hay nubes, pero pues generalmente tenemos algunas poquitas nubes. Nos va a indicar el 8, es eso. Voy a hablar de nubes, ¿no? Y vamos a tener 3 dígitos después del 8. Es 8 diagonal y después 3 dígitos. El primer dígito lo que me va a indicar son los tipos de nubes bajas, que van a estar a menos de 2 kilómetros, los tipos de nube medias, que van a estar entre 2 y 5 kilómetros, y los tipos de nube altas, que van a estar arriba de los 5 kilómetros y hasta mi tropopausa. Acuérdense que en la tropopausa, pues ahí es donde se me va a, por ejemplo, en el cumulonimbus es donde se me va a formar mi lluvia, porque es hasta donde llega mi techo, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Y bueno, ¿cuáles son esos diferentes tipos de nubes? Bueno, vamos a tener 9 diferentes tipos de nubes de cada una, nubes bajas, nubes medias y 9 nubes altas. Entonces vamos a tener en total 27 tipos de nubes. Y pues, como les comentaba hace rato, las nubes más peligrosas, ya sean los Tower Cumulus o los Cumulonimbus, siempre que veamos después del 8 un número 9 como primer dígito, ya sabemos que va a haber pues, mal tiempo, porque ese primer 9 después como primer dígito, pues me está hablando de que hay nubes bajas, cumulonimbus, ¿ok? Que son nubes con una base pues muy, muy, pues abajo de los 2 kilómetros y con una extensión vertical muy grande, porque acuérdense que los cumulonimbus pues pueden llegar pues hasta la tropopausa, entonces son nubes de crecimiento vertical muy, muy grande, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí vemos hasta dónde llegan las nubes bajas, las nubes medias y las nubes altas. Y aquí tenemos, pues, esta tablita, como les decía, de los
27 diferentes tipos. Bueno. Por último, de nuestro reporte meteorológico, lo que serían las condiciones recientes. Las condiciones recientes son algunas condiciones en las que tengo alguna situación, pues justamente como dice, reciente, y va a ser indicado con RE y luego la condición meteorológica. Por ejemplo, aquí hasta abajo vemos que dice RERA, el último puntito de nuestra imagen, RERA, Recent Rain, lluvia reciente. Y me dice el ejemplo, la lluvia fuerte fue 20 minutos antes del momento de la observación, con lluvia moderada en el momento de la observación. Se codifica como RERA, Recent Rain. O, bueno, aquí me dice algunos posibles modificadores, una precipitación helada, lluvia, nieve moderada o fuerte, granizo pequeño, tormentas de arena, de polvo, etc. Entonces, RE lo que me va a indicar es recent y vamos a usar el código, ya sea de lluvia, rain, nieve, snow, SN, granizo, GS, GR, dependiendo del tamaño del granizo, etcétera, después de RA para indicar que pues, fueron las condiciones recientes. Ahora, el SPECI. Decíamos que el METAR y el SPECI tienen las mismas características o los mismos campos. Sí, nada más que el SPECI se va a emitir en cualquier minuto de la hora, cuando haya alguna condición especial. De hecho, por eso, y de ahí viene su nombre. Muchas veces dicen, ¿cuándo se va a emitir una especie? Dice, cuando hay un cambio significativo. O sea, sí, pero ¿cuál podría ser un cambio significativo? Bueno, pues aquí tenemos cuáles son los parámetros justamente para que se haya emitido una especie. Dice, se elabora una especie cuando ocurre un cambio significativo en las condiciones de tiempo. El informe es igual al METAR, tanto en orden como en los elementos a codificar. En caso de que se requiera emitir una especie entre el minuto 40 y el 56, se puede emitir, pero también se tiene que emitir el METAR correspondiente a la hora siguiente. Bueno, ¿cuáles son los criterios para emitir una especie? El primero de ellos es por cambio en el grupo de viento. Bueno, si hay una variación mayor a 60 grados en el viento y más de 10 nudos, se tiene que emitir una especie. ¿Por qué? Porque, bueno, por seguridad, en cuanto a intensidad 10 nudos, pues ya es una intensidad significativa, y en cuanto a la variación 60 grados, pues también ya no es que nada más venga de alguna, bueno, ya viene ya tiene más riesgo a mi vuelo, porque bueno, puede cambiar de viento de frente a viento cruzado o a viento de cola. Entonces, más de 60 nudos o más de 60, grados o más de 10 nudos. Ahora, ¿cuál es mi criterio para cambio en visibilidad? Pues básicamente cuando se reduzca. Cuando se reduzca significativamente, cuando tenga menos de 1 milla y se reduzca, o cuando tenga muy poca visibilidad y vaya abriendo, pero sea menor a 2 millas. O sea, cuando tenga yo 5 y cambia a 6 o 7 o 8, no hay necesidad, pero yo cuando tenga como crítico 2 millas hacia abajo, siempre que haya una disminución o un aumento entre estas, se va a requerir una especie. Y también me dice aquí que cuando tenga muchos vuelos por reglas visuales, pues es cualquiera que tenga de 3 millas hacia abajo. ¿Okay? Cuando tenga un alcance, el criterio por RBR, por el alcance visual en la pista, lo mismo. Cuando tenga hasta menos de 3,000 pies, si hay alguna variación, mayor o menor de 3,000 pies, pues igual. Si hay de 600 a 1,200 a 2,000 o a 3,000, se tiene que emitir una especie, porque son pues, visibilidades muy bajas. Cuando haya algún cambio en los fenómenos significativos, cuando inicie, termine un tornado trombo, una tormenta eléctrica, precipitación, también se va a emitir un reporte especie. Lo mismo por nubes. Acuérdense que aquí, como lo preguntaban hace rato, la palabra CABOC nos va a dar un parámetro muy importante porque mis condiciones más críticas en cuanto a meteorología, pues es justamente el cielo y el techo, ceiling and visibility, cielo, techo y lo que sería visibilidad, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso mi base de las nubes
siempre cuando vayan disminuyendo. Igual, si mis nubes se van despejando, van subiendo y voy a tener mayor visibilidad, no es necesario hacer un reporte especie, pero si van disminuyendo y tengo menos de 1000 pies, o sea que estén muy cerca, pues tengo que emitir un reporte especie. Es decir, cuando se disminuye mi visibilidad, ¿ok? Cuando tenga cambios en temperatura. Los rendimientos sabemos que nos afecta mucho la temperatura. Si la temperatura disminuye, el rendimiento mejora. Entonces no es necesario cuando la temperatura disminuya. Pero sí es necesario cuando haya un aumento en la temperatura. De 2 grados o más. Es necesario hacer un reporte especie. Y por último, pues cuando haya algún percance de alguna aeronave en el aeropuerto, pues se tiene que emitir un reporte especie, ya sea para indicarnos que alguna pista está cerrada, que hay algunos trabajos, o pues que el aeropuerto definitivamente está cerrado. Y bueno, por último, para cerrar esto, si es que no hubiera dudas, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos este de México, del día 6 a las 02:45 Zulu, viento de los 0:30 con 13 nudos, 12 millas de visibilidad, algunos a 2000, acuérdense que ahí se le agregan 2 ceros, broken a 8000, se le agregan 2 ceros, temperatura 20 grados, punto de rocío 10 grados. La temperatura hay que recordar que son en grados centígrados y el punto de rocío lo que nos indica es la saturación del ambiente. El altímetro, en este caso, como es de México, estamos en Norteamérica, nos lo da con la letra A, que es en pulgadas de mercurio, 30-32, no hay cambios significativos. Como notas, tenemos pues el sea level pressure, que es de 1008.7, ¿no? Acuérdense que es 1013 en nuestra base, entonces en este caso sería 1008.7. El campo de los 5, que vemos que es la variación intrahoraria. El número 2, pues en este caso es que aumenta. ¿Y cuánto aumenta? 2.2. Acuérdense que el último dígito es mi punto decimal. En el caso del 9, en mi variación de cada 24 horas, después del 50 sería disminución, y en este caso sería una disminución de 22 pulgadas de mercurio. El número 8 son las nubes, y ahí es muy simple, nubes bajas del 4, nubes medias del 3, y no hay nubes altas. El 0 lo que me indica es que no hay. Ojo, ahí ya no les expliqué, pero si no se alcanzara a ver algún tipo de nubes, igualmente es con una diagonal, ¿ok? El 0 lo que me indica es que no hay presencia, y fíjense en el reporte de Toluca. El 8 tiene puras diagonales. ¿Por qué? Porque hay niebla, entonces no se alcanza a ver si hay nubes o no, porque pues tengo totalmente oscurecido pues, a nivel de piso, ¿no? Bueno, y luego distantes, ¿no? Y lo que me indica en mi reporte de México, continúo leyéndolo, es que después de mis 10 millas hay algunos civis, unos cumulonimbus y relámpagos ocasionales dentro de la nube. Eso lo veremos después en algún otro reporte un poco más extenso. Y me dice a qué dirección, al sureste, al sur y al suroeste de mi estación. ¿Ok? Así es como se lee o como se interpreta este reporte. El de Toluca me dice, Toluca del día 6 a las 3:33 Zulu. Si vemos este reporte, pues es un reporte especie, porque está emitido al minuto 33. ¿Ok? Viento calma, quiere decir que como hay niebla, pues está ahí estacionada, ¿no? Ni se va a mover nada. Media milla de visibilidad. Media milla, pues quedamos que en este caso serían solo 800 metros, por ejemplo, para los que preguntaban 1000 metros. Fog, ahí está la niebla. Y el aeropuerto de Toluca, aquí en México, es el único que tiene RBR, entonces me dice que por la pista 15 hay más de, pues en este caso, 6000 pies, o sea, hay buena visibilidad. Pero está descendiendo, es decir, con esa niebla ahí estacionaria, está disminuyendo o puede disminuir esa cantidad de visibilidad. Visibilidad vertical, solamente 200 pies hacia arriba, la temperatura 11 grados, punto de rocío 9, si vemos está muy saturado el ambiente, pues justamente por este fenómeno de la niebla.
El altímetro 30-38 y como notas, pues me dice nubes. No puedo definirlas porque pues tengo ahí la niebla, no sé si haya nubes arriba. ¿Okay? Y bueno, un ejemplo de otro aeropuerto, que sería en este caso uno de Ezeiza, que es del día 6 a las 13:00. Como ven, este es un reporte METAR, está a las 00. Viento de los 160 con 8 nudos, Caboc. ¿Qué quiere decir aquí? Ceiling and visibility, ok. Quedamos que entonces, por ahí dicen, está todo azul y pajaritos. Está bien la visibilidad y mis techos, no hay nubes. Mi temperatura 14, mi punto de rocío 7 grados. Mi altímetro, si ven ahí, como les comentaba, está con la letra Q, que quiere decir que está en pulgadas, perdón, en milibares o en hectopascales, y no hay cambios significativos. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna duda? Le respondemos. Sí. Hay 3 preguntas. Las 3 están un tanto relacionadas, las voy a decir las 3. Okay. Héctor, Titzia y Víctor. ¿Qué tipo de nombres llevan las estaciones meteorológicas y cómo sé si es especie o METAR? La siguiente, ¿de dónde podemos obtener el especie o de qué página? Y finalmente, ¿debe estar indicado si es especial o solamente con la hora de emisión determinamos que es especial? Bueno, dependiendo de la página de donde lo obtengas, tu lectura, a veces sí dirá METAR y a veces sí dirá especie. Si no lo dice, lo que te va a decir si es METAR o especie es la hora, no hay de otra. Si no dice METAR o especie, busca la hora y es y ahí es donde puedes determinar si es METAR o especie. Ahora, ¿de dónde puedes obtener el especie? Pues si no hay una condición especial dentro de la hora del reporte, no va a haber especie. El reporte especie lo va a salir en automático de la misma página. Si tú te metes, por ejemplo, hay una página que yo ocupo mucho, igual es comercial, pero bueno, que es la de ADDS METAR. Métete a la página de ADDS METAR, pon una estación, por ejemplo, México, donde sepas que hubo pues lluvia o cosas así, y ahí lo que puedes hacer es ver los reportes de las últimas 24 horas. Y en los reportes de las últimas 24 horas, pues ahí puedes ver los que se emitieron cada hora. Cada hora, acuérdense que del minuto 50 en adelante, y los que estén por ahí intermedios son especie, no hay más. ¿Dónde los puedes obtener? Ahí mismo en la página. Ahí no están determinados como METAR o como especie. Hay páginas en las que sí te dice METAR o sí te dice especie, pero no están determinados. Y por ahí lo de las estaciones, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué tipos de nombres llevan las estaciones meteorológicas? Pues más que las estaciones meteorológicas como tal, sería el nombre del aeropuerto, porque es justamente lo que nos da es el reporte del aeropuerto, de la estación, no tanto de la estación meteorológica. Ok. No sé si ha quedado claro. Ajá. Y otra pregunta, ¿solo Toluca tiene RBR? En México sí. En los aeropuertos de México sí es el único aeropuerto que tiene RBR. Sobre todo por las condiciones. Es un aeropuerto alto, es un aeropuerto que, bueno, este reporte justamente que estamos leyendo es el de ahorita en la mañana. Pues podemos ver cómo amanece. Entonces, pues sí requiere tener RBR, este instrumento, pues para poder no quedar cerrado mi aeropuerto. Pero en México sí es el único que tiene RBR. ¿Alguna otra duda? Bueno. Parece que no. Que no. Pues les agradezco mucho y pues los dejo con Jesús. Muchas gracias por su participación. Ahí en el chat les puse algunos links para que se puedan comunicar con nosotros, nuestros correos electrónicos. Y bueno, nos gustaría saber sus necesidades de capacitación y poderlos apoyar. Ahora en esta época de emergencia sanitaria, lo podemos hacer con mucho gusto. Tenemos muy buenas alternativas para realizarlo. Y bueno, agradecemos la participación de
tuvimos algunas autoridades aeronáuticas, personas de Venezuela, Argentina, Bolivia, y bueno, pues ahí por favor si nos pueden ir promocionando también, estamos ahí a sus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Ah, perdón. El próximo webinar, la próxima semana, va a ser de utilización del MEL. Ahí también para que estén atentos. Va a haber una variación en el horario, lo vamos a hacer un poco más tarde, ahí alrededor del mediodía o por la tarde. Ahí les estaremos avisando. Esperamos contar con su participación. Muchas gracias.